Bueno, la ponencia que yo traigo para compartir hoy tiene que ver un poco con tiene que ver un poco con esa religiosidad afrodescendiente que está desde el tiempo, digamos que de la esclavitud de la colonia, ¿ya? Y que pues va a tener muchísima importancia en nuestro presente, ¿ya? Dentro de lo que es el larguísimo y extenso panorama de las fiestas religiosas y de la religiosidad de nuestro país. Bueno, el objeto de la siguiente ponencia es realizar una aproximación y reflexión sobre las formas sincréticas, en este caso religión, y las resistencias conscientes gestadas durante la colonia por los esclavizados, situándome de manera general y específica en la costa pacífica y el Caribe. Algunos estudios hechos sobre la reelaboración de las religiones africanas en América durante la colonia señalan a estas como una forma efectiva de mantener y hacer perdurar parte del legado cultural, religioso, político y social africano, roto e interrumpido por el proceso alienante de la esclavitud. Si bien esta característica se hace evidente en la actualidad, pues la religión en el Caribe y el Pacífico es una esfera de la vida social en la que están insertos muchos rasgos culturales de origen africano. Estos estudios tienen poco en cuenta de que tal transmisión de conocimientos, saberes, sentires, costumbres y tradiciones dependió de una negociación obligada, de perder muchos elementos socioculturales para mantener sus singularidades y pluralidades. En otras palabras, que dependió de perder la inocencia alienante de la esclavitud y de la condición subalterna para elaborar una conciencia política y religiosa de resistencia. La ponencia articula ese uso consciente de la religión durante la colonia como forma de resistencia a elementos sociales, religiosos y culturales como la música, los cabildos, los santos, el diablo, entre otros. Así, no solo la religión, sino también la comprensión de la condición de opresión se convirtieron en una estrategia de sobrevivencia y de autonomía. Como bien es sabido, el proceso de la trata de esclavizados y en sí de la esclavitud pues fue un proceso de alguna manera pues denigrante. Habría que decir que fue un proceso que implicó de alguna manera la deshumanización del esclavizado como tal. Entonces voy a hablar de pronto un poquito acerca de lo que fue, digamos, esa trata. Bueno, teníamos en cuenta de que los portugueses, la trata igual antecede a la llegada de Colón más o menos 100 años, más o menos ya habría una trata de esclavizados, ¿ya? Pero va a tomar ímpetu verdaderamente es con el descubrimiento de América como tal, ¿ya? En este momento es cuando, debido a los drásticos tratos, a los duros trabajos, a los suicidios colectivos, a las enfermedades que redujeron muchísimo la cantidad de indígenas y de pueblos indígenas que habitaban la región, lo que hace de alguna manera el europeo es cambiarlo por ese negocio lucrativo que se estaba dando al otro lado del mundo, que era la trata de esclavizados, en lo que resulta ser para ellos un nuevo negocio, ¿ya? Entonces dice, Felipe II, rey de España, hacia 1580 anexa Portugal a la colonia de Castilla para convertir a los navegantes y comerciantes portugueses en sus súbditos y poder realizar su empresa económica, la deportación de africanos a suelo americano para explotar oro, estableciendo entonces un tipo de contrato, el asiento de negros. Para ese tiempo ya los portugueses estaban sacando de alguna manera gente de África, estaban sacando africanos, ¿cierto? Y se va a presentar algo bien interesante de alguna manera, que es que estos portugueses también se van relacionando en África y van generando un tipo digamos, el surgimiento de nuevas lenguas, ya que se van a ver, digamos, constituidas y en lo que se llamó después los hijos de la tierra, ¿no? Quienes eran el resultado de la mezcla entre los portugueses y las africanas. Las personas esclavizadas pues eran una vez capturadas, ¿cierto? Eran colocadas en factorías, ya acomodados en cargazones
y conducidos a los barcos negreros. El viaje, como ya lo saben, era un viaje lleno de vejaciones, pues de mucho padecimiento, de mucho sufrimiento, donde estaban siempre hacinados, acostados, atados con cadenas casi todo el tiempo, en condiciones infrahumanas, pues, y de todas formas no eran considerados como tal, y rodeados pues generalmente por sus excrementos en un calor tropical y sin ventilación, lo que hacía pues que fuera muy difícil el viaje y en el cual muchos, la gran mayoría no sobrevivía, y quienes llegaban, lograban llegar y persistían, pues simplemente llegaban moribundos o muy enfermos. Ya en los puertos de América, como el de Cartagena, los navíos eran recibidos por los factores, que eran quienes de alguna manera los recibían y pagaban pues por cada esclavo los impuestos que se debían pues pagar, ¿no? Así más o menos, aunque el estudio demográfico de la trata presenta una controversia sobre la cantidad de africanos que fueron sacados del continente, el número, las cifras van más o menos desde los 9 millones hasta los 100 millones más o menos, pasando por apreciaciones intermediarias entre los 25 y los 3 millones. Lo cierto es que fueron un gran número pues los que sufrieron la cacería y la deportación. Es un número que digamos no está establecido como tal. Teniendo en cuenta lo anterior, tendríamos que decir que a pesar de los esfuerzos que digamos hizo el europeo, hicieron los españoles para tratar pues de evitar a toda costa que el africano utilizara su religión, que de alguna manera practicara su religión, que hablara su idioma, pues esos esfuerzos generalmente fueron infructuosos, porque en el momento en el que digamos no se podía establecer ese control, sí se hacía, o sea, los esclavizados mantenían de todas formas su contacto con el panteón africano y con sus costumbres y su cultura, de todas formas. Bueno, lo cierto es que el esclavizado africano en América fusionó sus creencias y costumbres africanas con la doctrina católica, al que fue obligado con látigo a convertirse, pero solo en algunos lugares del Nuevo Mundo este sincretismo logró convertirse en una religión viva. Aquí tomo en cuenta la clasificación que hace Roger Bastide en el ámbito religioso sobre las religiones vivas y las religiones en conserva. Entonces las religiones vivas pues serían aquellas religiones que pueden mutar de alguna manera y que a pesar de que pueden identificarse, ya pueden tener muchas variaciones de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, él toma en cuenta el vudú, ya haitiano, como una forma de religión viva que puede encontrar muchísimas variaciones según la región en donde esté. Asimismo habla de las religiones en conserva, pues, que son aquellas que para él mantienen o tratan de mantener de algún modo posible, lo más fuerte posible, ese arraigo sin pasar pues por el cambio, ¿no? Tratando de mantenerse lo más estáticas posibles. De alguna manera pues con las ideas que se estaban presentando en Europa sobre la religión católica, hay que recordar que venía pues todo este asunto de la Inquisición. Ya entonces con las ideas que tenían los europeos sobre estas, ya se encargaron de alguna forma de esparcir, digamos, la herejía pues que traían los africanos, ya, con el asunto de sus creencias, de sus religiones, ya, y de sus dioses. Fueron ellos los que de alguna manera acomodaron y dieron y pulieron pues lo que era como tal herejía y lo que no. Entonces terminaron acomodando pues cuáles eran esos actos que merecían la sanción de justicia religiosa. Ya entrando a lo que es la resistencia religiosa como tal, habría que decir que donde hay opresión también es una esfera propicia para que también crezca la resistencia, ¿no? Y muchas veces este es el único camino de supervivencia y de trascendencia del ser. Así que se debe aprender a resistir, corroer el sistema opresor desde adentro o desde sus periferias, con el cuidado de no dejar caer la estructura encima, pero sobre todo tomando conciencia de que se es oprimido. Aquí cito a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe cuando dice que los individuos conciban, sientan o experimenten su subordinación social como una situación de opresión no depende de la existencia misma de aquella o de sus efectos materiales, sino que depende de que sea conceptualizada mediante un determinado patrón de significado. Siguiendo ese patrón de resistencia en Cartagena entre el siglo XVI y XVII, el gobierno colonial español auspició y legalizó la constitución de cabildos, especie de fraternidades donde se agrupaban personas originarias de una misma nación africana.
Dichos cabildos eran supervisados y controlados para que no lograran ser lo suficientemente poderosos como para liderar una emancipación. Aún así, y cito aquí a María Cristina Navarrete, ni curas, ni frailes, ni inquisidores se habían dado cuenta de que numerosas deidades africanas habían descendido junto con niños, hombres y mujeres de los barcos negreros. Ello pese a que no llegaban muchos viejos sabios religiosos a causa de que la trata prefería a los jóvenes. Estos últimos, sin embargo, avivaron sus recuerdos y se mantuvieron en contacto con las deidades u orichas más poderosas y con aquellas que le consolaban en su trance de tortura y esclavitud. Para el caso del Pacífico colombiano, la debilidad del aparato administrativo colonial y las condiciones climatológicas generaron un descuido de la región, lo que permitió un mayor contacto entre los esclavizados y en consecuencia conservar una gran cantidad de elementos africanos. Algunos de sus lugares de reunión y asentamientos cimarrones no eran localizados nunca. La función de control y asimilación del cristianismo que los españoles trataron de imprimir a los cabildos fue incorporado de manera diferente por los esclavos cartageneros, ya que los cabildos permitieron la supervivencia de ciertas manifestaciones culturales africanas a pesar de las dificultades para evidenciarse con nitidez y expresarse a través de las prácticas religiosas y mágicas tomadas de la tradición eurocristiana. Bueno, es importante tener en la anterior afirmación que retomar que quienes se bajaron de las naves fueron mujeres y hombres posadolescentes, cuya formación estaba lejos de concluir y que a pesar de que poseían un legado africano debieron aplicarlo a la riqueza y escasez del nuevo continente, a las artes indígenas, españolas y europeas, hasta ir haciendo culturas nuevas. De alguna manera, sí, habría que entender que quienes se bajaron de las naves no eran ni sabios, ni mucho menos, porque como lo había ya señalado, que la trata prefería era a los jóvenes, ¿ya? Y eso tenían su formación, pues, según en la tradición africana, pues, prácticamente comenzando. Sin embargo, pues, ellos logran, digamos que en ese trance de vejaciones logran, pues, transportarse y mantener, pues, esa idea de su contacto con sus dioses. Pero a pesar de que poseían ese legado africano, no se encontraban en África, entonces debieron acomodarlo de acuerdo a lo que encontraron aquí en América. Y se encontraban en América a las artes indígenas, pero por otro lado también compartiendo con los esclavizadores, ¿ya? Y con los esclavistas. Cito a Jaime Orocho aquí, pero como sucedió con el de la lengua, el proceso de producción cultural ocurrió con una celeridad inigualada. Antes de haber completado medio siglo de vida en el nuevo continente, los africanos ya habían desarrollado artefactos y técnicas, formas de organización social y política, estrategias militares basadas en manejos creativos de selvas, ciénagas y pantanos, así como medios de comunicación abiertos o clandestinos, según fuera necesario contactar a sus semejantes o a sus dioses. Esta experiencia de los cabildos, las fraternidades y cofradías, permitió al esclavizado cartagenero mantener el contacto con el panteón africano y mezclarlo con la adoración a los santos y vírgenes católicos, mediante la nivelación de poderes y dones. Entonces, nos podemos encontrar de que en esas condiciones tan denigrantes que fue la esclavitud, lo que hizo de alguna manera el africano cuando llega a las tierras americanas es equiparar los dones que tenían sus dioses con los dones que le atribuían los españoles y los europeos a los santos católicos y a las vírgenes. Entonces, por eso encontramos comparaciones como que Babaluaye, que es oricha africano, invocado por los enfermos que eran trasladados a las bodegas del puerto, que generalmente estaban llagados y que acababan de llegar con laceraciones, ya fue de alguna manera colocado por estos en comparación con San Lázaro, quien según pues los frailes curaba a los leprosos y a los enfermos de la piel. Y pues al hacerles, digamos, el adoctrinamiento y cuando les hablaban de estos, lo que hacían ellos era como equiparar esos dones, ¿no? Lo mismo pues sucedió con Omolú y San Sebastián, con Obatalá, Dios creador de la tierra y de los hombres, y Jesucristo, Hijo de Dios. Changó se vio obligado a disfrazarse de Santa Bárbara, quien como él tenía entre los católicos atribuciones para manejar truenos y tempestades. Oba con Santa Catalina y Santa Rita, o ya con la Virgen de la Candelaria, quien goza de una particular fiesta en Cartagena y el Caribe. Y esto fue posible
cito a María Cristina Navarrete, a que los africanos occidentales creían en un Dios supremo y en gran número de dioses específicos. Se alcanzaba a Dios a través de la intervención de un Dios menor. Esta idea puede ser asimilable a la acción que para los católicos ejercen la Virgen y los santos como intercesores de los hombres ante Dios. El cristianismo fue durante el siglo XVII un barniz aplicado a la mentalidad animista del africano. Entonces, bajo este delgado manto de catolicismo, los esclavizados del Caribe y del Pacífico colombiano mantuvieron su resistencia, es decir, aceptaron la iconografía y la doctrina cristiana, pero pusieron a la sombra de esto su verdadera vocación y su verdadera devoción, es decir, incluso se puede constatar, de hecho, de que hay indicios aquí en Colombia de panteones, de que encontraron panteones africanos y de dioses africanos detrás de un panteón católico, ¿ya? Y de santos. Entonces, a pesar digamos, de que estaban obligados de alguna forma a decir y a hablar de la doctrina católica como tal, ellos no renunciaban pues a sus orillas y a venerar a sus orillas más poderosos como tal, a sus dioses. La región pacífica del suroccidente colombiano no fue ajena a este fenómeno sincrético religioso. Los esclavos que fueron llevados al Pacífico Sur no gozaban de ninguna consideración de parte de sus amos, y por consiguiente se les trató de forma brutal, puesto que en esta zona el régimen esclavista estuvo profundamente arraigado, convirtiendo la región en el medio de resistencia más eficaz del esclavo para mantener sus costumbres y raíces, que hoy pueden ser constatadas en las huellas de africanía, visibles en la originalidad y extensión del calendario religioso de la región. Entonces, para hablar de la religiosidad del litoral pacífico colombiano, como les había dicho, hay que tener muy en cuenta de que fue una región que prácticamente se le abandonó a la comunidad afro, ¿no? Afropacífica. Y en cuanto a las formas de represión y castigo del blanco a las manifestaciones sociales, culturales y religiosas del esclavizado durante la colonia, este respondió de diferentes maneras. Frente al trabajo despótico, tomó por opción la huida a lugares remotos de los centros de poder colonial, en un proceso de resistencia llamado cimarronaje, que aventajaba a los colonos en cuanto al conocimiento y utilización del terreno americano. Como lo habíamos dicho anteriormente, este proceso ocurrió con una rapidez enorme. El africano se adaptó muy rápidamente a las condiciones geográficas y a las condiciones climáticas que poseía América. Y por esta razón, cuando sucedía alguna fuga y se creaba algún palenque, ¿ya? Era muy difícil de darse cuenta de dónde quedaba, y por lo siguiente también era muy difícil de controlar o de ir y destruirlo, además porque eran móviles, ¿no? Entonces, esta fue una forma de evadirse, digamos, que del control de la esclavitud como tal. Las huellas más nítidas de la resistencia cimarrona quedaron estampadas en el palenque de San Basilio, cerca de Cartagena, pero estas empalizadas libertarias se extendieron por todo el territorio de influencia esclavista. El Chocó biogeográfico no fue una excepción. Los palenques representaron para el esclavizado la forma más libertaria de vida, pues en ellos podía expresar y combinar con otros esclavizados de naciones africanas diferentes sus creencias, ritos, costumbres, culturas y lenguas. En muchas ocasiones se crearon idiomas criollos que actualmente como actualmente consta en la lengua criolla de San Basilio de Palenque. También opusieron su negación al trabajo y con el descuido de sus materiales laborales. Frente a la esclavitud misma decidió el infanticidio y la muerte. Se sabe también por estudios de mujeres afrolatinas que de alguna manera se ha llamado operaciones tortuga a estos procedimientos ya en las casas grandes de los amos, donde el desperdicio de productos alimenticios, el dejar perder algunos utensilios e incluso el infanticidio como protesta y resistencia de las mujeres, pues, para evitar de que sus hijos fueran esclavizados, fue digamos, una constante. Se mantuvo muchísimo tiempo y las mujeres evitaban, pues, de alguna manera la esclavización de sus hijos haciendo el infanticidio. Frente a la religión católica opuso su devoción disfrazada, además del uso de Satanás como patrono de la insurgencia esclava.
El diablo se constituyó por muchos motivos en el símbolo de los desprotegidos y esclavizados de la colonia. Citando a María Cristina Navarrete, dice que el acto de renegar de Dios durante el rito de brujería y en momentos de castigar al esclavo invirtió la idea de Dios de la iglesia por la del diablo del esclavo. El diablo se convirtió en una figura de consuelo y poder. Con la idolatría del demonio, los negros se apropiaron nada menos que del enemigo de sus enemigos. Entonces, para el esclavizado, la adoración al demonio, por lo menos la utilización de su imagen nefasta, se convirtió en una forma de resistencia a la imposición colonial, puesto que ese tenía pleno conocimiento de los temores de los esclavistas, sugestionados por los pensamientos de la Iglesia Católica y de la Inquisición. Ejemplo de ello es la declaración del mulato Manuel Salvador, capataz de la mina de Guinulte en Chocó, Pacífico Norte de Colombia, quien afirmó, citando a Aurea Jiménez, que es nunca acabar los trabajos que se padecen, renegando y llamando al diablo en tanta manera que hasta el declarante tiene intenciones de matar para librarse de la hostilidad. Otro ejemplo podría ser el de Francisco de Saavedra, un esclavista del Chocó, de quien se decía que había perdido la razón a causa de que sus esclavizados formaban bailes dirigidos por el demonio. Se decía de Saavedra lo siguiente, que la principal manía que tuvo arraigada fue el tener hecho concepto de que le asistía una cuadrilla de diablos, y con ellos una mulata, y mirándolos como que los veía, y por esa razón andaba cargado de cruces en su casa y cuarto, poniendo cantidad de ellas como a sí mismo por varias partes y todas las demás cosas que había. Se levantaba de noche llevando consigo a dos muchachos con dos luces y un caldero de agua bendita, echándola por varias partes y con incienso, incensando la casa y mandando a los negros le aporraran las cumbres de ella, poniendo cruces allí y en otros diferentes ranchos de negros, diciendo que con eso se espantaban los diablos que allí estaban metidos. Por tales motivos los amos, los clérigos y las autoridades coloniales trataban de extender los preceptos cristianos, pero no era una tarea fácil y generalmente debían apelar a controles más fuertes aunque ineficaces, que podían variar entre la violencia desmedida o la represión cultural y social. Por ejemplo, en el siglo XVII en Cartagena, el padre Claver, que pues era uno de los defensores de alguna manera pues de los africanos y los esclavizados, también era él quien veía a los africanos y a los esclavizados con su tambor haciendo sus jolgorios, también lo mandaba pues a callar, les quitaba el tambor como tal. O también podemos encontrar pues que en el Chocó, después de una jornada laboral, el amo pasaba por cada una de las casas, ya haciendo que cada esclavizado recitara el rosario y después todos en conjunto lo hacían, ¿ya? O podíamos pasar también podía pasar por amputaciones, ¿ya? O por violencia física. Y sin embargo, pues los esclavizados se evadían de la autoridad y se entregaban a prácticas de insumisión clandestina, fiel reflejo de la resistencia contra la dominación esclava. Es decir, podían ir y hacer eso y media hora después ya haberse desaparecido al monte a hacer algún ritual. Fue así como Satanás, el proscrito por la iglesia, se transformó para los esclavizados mulatos y libres en el símbolo de los desprotegidos, realizándose un sistema de inversión social de las divinidades, ya que, citando a Nina Friedman y a Jaime Rocha, para muchos esclavizados, Jesús y María eran la encarnación del mal. Al fin y al cabo de ellos oían hablar solo en ocasiones tan sangrientas como las flagelaciones. Buen número de esclavistas no ordenaban determinado número de azotes, simplemente cuando el Señor se persignaba y frente al verdugo comenzaba el castigo que terminaba apenas el amito recitaba el último amén del rosario. El esclavo africano y sus descendientes entendieron por consiguiente al diablo como una figura aliada que atemorizaba a sus amos y castigadores, imprimiéndole un espíritu alegre y bufón, pues su sentido moral y la manera en que los esclavizados africanos concebían el mundo se negaba a la dicotomía absoluta entre el bien y el mal. Condujo a los esclavizados por toda una expresión de pensamiento mágico-religioso, que a través de la brujería encontró y acomodó elementos formales y conceptuales que posibilitaron su adopción y el desarrollo de su imaginario religioso. Aunque el origen de la brujería haya sido fundamentalmente europea, esta logró fusionarse con las ideas animistas africanas, creando todo un nuevo paradigma religioso. Según María Cristina Navarrete, fueron los autores medievales
basados en los juicios de la Santa Inquisición los que le dieron una caracterización negativa a aquellas personas que practicaban rituales precristianos, origen de la brujería occidental. Así las brujas y los brujos fueron afiliados con el diablo y su malevolencia. El esclavo y sus descendientes interpretaron la brujería como una forma de oposición al adoctrinamiento cristiano, pero además de una manera de expresar su religiosidad y de mantener contacto con el panteón africano. Por otro lado, practicar la brujería en tiempos coloniales le significó al esclavizado, a los mulatos y a los libres un doble carácter social. Por un lado, era temido, marginado y estigmatizado, por lo que ya habíamos dicho, pero por el otro también era aceptado por su conocimiento en las enfermedades y en las curas y su conocimiento de las artes indígenas y de las artes de alguna manera europeas y de las que ya traía pues de por sí todo el legado africano. Entonces, de alguna manera era visto como un médico sobrenatural, pero también como un ser malévolo. Aquí citando a María Cristina Navarrete, dice que los esclavizados y mulatos y aún libres dejaron de ser objetos para convertirse en sujetos constructores de una subjetividad mestiza, entendida en el sentido cultural de pertenencia a dos mundos culturales. Los mestizos, producto de dos mundos, edificaron esta subjetividad a través de prácticas sociales como los lloros y la brujería. Este sincretismo y resistencia basado en la adopción del diablo como patrono de los desvalidos y líder de la resistencia, más el elemento creador de la brujería, aunado al desdén incierto y poco productivo de los controles sociales y religiosos coloniales, condujo al africano y a su descendencia por una reinterpretación de los oficios que desempeñaban las vírgenes y los santos en la religión católica. Estos esclavizados los convirtieron en abogados de los hombres, a los santos, ¿no? Les adoraron en plan de fiesta, insertando en el rito la dicotomía sagrado-profano. Es decir, pues el asunto sagrado en que la devoción, y es constatable, por ejemplo, cuando uno ve las fiestas patronales a lo largo del litoral pacífico como tal, que le tienen mucha fe, digamos, a las imágenes y a los seráficos, a los santos, a las vírgenes, pero también está inserto pues la categoría de profano porque lo que es el jolgorio, la alegría, siempre está muy presente, ¿no? Entonces, esta dicotomía sagrado-profano, puesto que llevaron su fervorosidad a un espacio social y público. En otras palabras, bajaron los santos y las vírgenes de su pedestal sagrado y les imprimieron a su adoración alegría, jolgorio y un fuerte vínculo de unión fraternal. Los sacaron de las iglesias, los llevaron por los ríos a la plaza pública y hasta sus casas, sin abandonar la parte sacra que los coloca como interventores entre Dios y ellos. Los fueron humanizando al celebrar de manera profana la protección que esto les brindaban, pero el hecho de asumirlos durante la esclavización y equipararlos con sus deidades africanas no significó el reemplazo de sus creencias y raíces religiosas, sino que por el contrario permitió que el panteón africano conservara sus nombres y cultos, solo que esta vez no como en África, sino bajo la resignificación del sincretismo religioso. En esta dicotomía de lo sagrado profano en el litoral pacífico se encuentra también un proceso paralelo, el de la música, ¿ya? Como una forma pues también de expresión, ¿ya? Y el tambor en ese sentido es bien importante como instrumento principal, pues aprovechando la ignorancia del español para descifrar los códigos musicales que expresaba su sonido, por lo cual también fue perseguida, odiada y temida por los blancos, ¿ya? El tambor que ha sido un instrumento bien importante tanto en la actualidad como a nivel de la historia de África y de América, ¿ya? Permitía también al esclavizado pues mandar mensajes y comunicarse. Es bien interesante tener en cuenta que algunos tambores pueden reproducir lo que se expresa verbalmente, por lo que son un medio efectivo para la comunicación, lo cual los convirtió pues en la colonia como tambores libertarios, ¿ya? Pues podían comunicar a varios esclavizados algún mensaje que se tuviera en cuenta sobre lugares de fuga, rutas, encuentros para festejos, bailes y demás actos de rebeldía. También pues es posible verlos en acción en celebraciones de rituales de la regla de 8 de la santería cubana, donde también se pueden comunicar pues con los dioses durante los ritos, y aquí también es posible verlos en el Pacífico colombiano, donde en los toques de tambores llamados cununados, ¿ya?
donde existe un cununo hembra y un cununo macho, quienes son expertos haciendo este tipo de toques pueden comunicarse de cualquier tema. O sea, puede ser que se está en algún canto, en algún jolgorio, en alguna fiesta, y los dos pueden comunicarse de cualquier tema de la actualidad. Por ejemplo, uno le puede estar contando al otro algo que le sucedió por medio del tambor, y esas personas que saben de esto se dan cuenta de qué es lo que se le están comunicando por medio del cununo, ¿no? Voy a leer la conclusión, pues, en cuanto a esto. Pues, la música, en últimas, fue para los esclavizados y sus descendientes una manera de dominar los poderes mágicos de aquellas fuerzas naturales que representaban. Esta también permitió desarrollar fiestas procesionales de origen ancestral que se entroncaban con las festividades de tipo semejante que practicaban los católicos. Aún hoy es un elemento relevante que acompaña las prácticas religiosas de los afrodescendientes del Pacífico. En ellas, citando a Nancy Mota, se evidencia el aporte africano, la presencia del baile en la ceremonia sagrada, la estructura rítmica de la música, la proximidad entre lo sagrado y lo profano en el transcurso de la fiesta, la interacción entre cantadoras y el código de los cánticos religiosos y las expresiones religiosas bantúes y fanti ashanti. El sincretismo y la resignificación religiosa entre las tradiciones creyentes y africanas europeas en América dio como resultado un movimiento libertario del espíritu del esclavizado, puesto que el único lugar que el amo y su látigo no lograba flagelar y el misionero no lograba exorcizar era el interior de su alma. Allí, en realidad, el esclavizado que portaba cadenas y grilletes en sus manos y pies pudo ser libre. Podrían obligarlo a arrodillarse ante la imagen de algún seráfico, pero jamás sabrían que su mente y su espíritu invocaban con toda su fuerza a los orichas y deidades africanas más poderosas. Citando a Jaime Arocha, el hecho de que a ellos se les hubiera privado de la libertad no significó que los amos les hubieran amputado la capacidad de recordar, y menos aún, de llevar a cabo procesos de reconstrucción política, social y cultural. Prueba de su resistencia en la colonia es que sus descendientes celebran en el litoral pacífico colombiano un extenso calendario de fiestas religiosas singulares, vistosas, alegres, insubordinadas, profanas y sacras. Como dice Genovese, los esclavizados americanos hicieron de su religiosidad una estrategia de sobrevivencia y autonomía. Ejemplo de ellos son la balsada de la Virgen de la Pobreza en Tadó sobre el río San Juan, la balsada de la Virgen de las Mercedes con asiento en Ismina, en el río Condoto con la Virgen del Rosario, el Festival de Luces de Leche Seomo en Raspadura, entre el Atrato y el San Juan, y las fiestas de San Pacho en Quibdó, en la costa vallecaucana, San Buenaventura y San Antonio con las luminarias, en los ríos caucanos, balsada de la Virgen Inmaculada en Guapi y Santa Bárbara en Timbiquí. Más hacia el sur, los paseos en canoa del Señor del Mar en Saladahonda sobre el río Patía y sus bocas, la balsada del Nazareno en Payán y la danza acuática sobre el Telembí y el Huelmambí con la Virgen de Atocha en Barbacoas, además de los actos rituales de Navidad y Semana Santa. Son todas estas prácticas con sus manifestaciones de amor, devoción y desenfreno que afirman que la reinterpretación de la religión católica por parte de los esclavos en la colonia constituye una forma de transmisión de conocimientos, saberes y creencias ancestrales, de generación en generación, hasta aterrizar y hacerse visibles en nuestro tiempo. Tal vez no como comenzaron, como un acto libertario y desesperado, pero sí con un carácter singular y único. Hablamos entonces de una resistencia negociada, aceptar la religión cristiana y perder ciertas prácticas místicas para mantener el gran grueso de su cosmovisión y de sus tradiciones religiosas. Citando a María Diego Romero, los esclavos que aparentemente asumieron la religiosidad católica del europeo mantuvieron tras los santos de estos a sus dioses, constituyendo tal vez el medio más efectivo de resistencia cultural sin pasar por el aniquilamiento. Así, tras las vírgenes y santos católicos como Santa Marta, San Francisco, San Antonio, la Virgen del Rosario, los mismos ceremoniales del Corpus Christi y las novenas de los santos a los santos y al Niño Dios constituyeron espacios de expresión de aquello que era reprimido como cultura de negros. De manera que en la colonia, para el esclavo africano y sus descendientes, la resistencia contra el blanco fue por tanto una resistencia religiosa y social. Muchas gracias.